Ya, ahí está. Entonces damos la bienvenida a los asistentes a nuestro encuentro vocacional de esta semana. Todas las semanas en el programa se realiza un encuentro con un invitado de alguna carrera de la universidad o de alguna unidad. Hoy día le damos la bienvenida al profesor Fernando Fuica, él es jefe de la carrera de filosofía de nuestra universidad, y él después se va a tomar unos minutos también para ir presentándose en esta sesión de encuentro vocacional. Contando un poco cuál es la metodología para los que por primera vez se suman a este encuentro. Es una sesión de 1 hora y un poquito más, donde nuestro invitado nos va a presentar un tema, y la invitación para los asistentes, para los estudiantes, es que nos sintamos activos en este espacio, con la confianza de poder dialogar con el invitado, hacer preguntas, comentar sus reflexiones. Vamos a dejar activo el chat, y también pueden ustedes levantar la mano y pedir la palabra y poder comentar también sus reflexiones que vayan surgiendo a partir de lo que vayamos conversando. Entonces yo agradezco a Fernando, que esta es su primera experiencia con nosotros acá en el programa. Bienvenido a este espacio, y el tiempo para ti queda disponible para que presentes tu tema, y también la carrera, que nos interesa mucho conocer qué es lo que hace un filósofo en esta universidad y en la sociedad. Gracias, Verónica, por la invitación. Buenas tardes a todas y a todos los estudiantes que todavía están en su proceso de discernimiento. A lo mejor aquí encuentran un camino, una beta todavía no trabajada a través de la filosofía. Bueno, yo soy, como me presentaba Verónica, soy profesor de filosofía. Me vine aquí a la Universidad Católica en 2016, justamente cuando se concursó un cargo para la conformación del Departamento de Filosofía, y en consistencia con la creación de la Facultad de Ciencias Religiosas y Filosofía. Nosotros compartimos ahí con los teólogos, tenemos nuestro departamento, sí, que es independiente, digamos, pero parte de la facultad. En este momento estamos en concurso abierto, que se resuelve mañana, si no me equivoco, para la incorporación de 2 nuevos académicos o académicas. Yo desconozco ahí esos procesos, no participo directamente. Contarles que la carrera de filosofía, bueno, ya voy a hablar de ella después de la presentación, pero solamente a modo de información. Se crea el año 2019, comienza a sus funciones el 2020, y yo sumo el 2019 también en octubre la jefatura de carrera. Y ustedes entenderán, ¿cierto?, que en este contexto pandémico ha sido re complicado, porque no conocemos físicamente a nuestros alumnos todavía, excepto un día que me encontré con uno en la calle, porque yo les regalé una mascarilla que dice filosofía, ¿ya? Entonces me encuentro con alguien al lado que tiene esa mascarilla, y le digo, ¿y tú quién eres? Entonces me dice, ¿y usted quién es también? Porque ¿cómo voy? Yo le digo, yo soy el profesor Fernández, me bajo la mascarilla. Ah, me dice, yo soy Nicolás, qué sé yo. Así que es el único que conozco físicamente. Este año no les he mandado a los alumnos de este año, pero tengo esa deuda pendiente. Así que bueno, lo voy a presentar como un tema a conversar, ¿cierto?, contingente, y que lo analizamos desde la perspectiva de la filosofía. Voy a iniciar la presentación para ir conversando el tema, ¿cierto? Compartir. Hace tiempo que no ocupo el Blackboard, yo ocupo siempre el Meet, que no sepan mis jefes. Bien, vamos a conversar entonces respecto de, no sé por qué quedo ahí con 3 puntitos, con 3 tildes, el dilema ético de la última cama, ¿ya? Que esto está dentro del contexto de lo que yo trabajo, dentro de lo que uno llama las líneas de investigación que cada uno tiene en filosofía en general, en el área de la academia en general, ¿cierto? Aquellos que se dedican a la investigación. Yo no soy propiamente un investigador, soy más bien académico, más bien docente, pero igual tengo proyectos de investigación, sobre todo internos, y una de esas líneas que yo he trabajado acá es el tema de la ética de la investigación, dentro de las funciones que tengo también al interior de la universidad. Somos aquí medios polifuncionales, ¿cierto, Verónica? También soy secretario del Comité de Ética de la Investigación de la Universidad Católica de Temuco, por lo tanto ahí nosotros revisamos
todo lo que son los proyectos de investigación, todo lo que son las tesis doctorales, en fin, todo aquel, eh, toda aquella investigación, todo aquel proceso que involucre a personas, siempre desde la perspectiva ética hay algo que decir. ¿Ya? Si bien la filosofía no se reduce a la ética, obviamente la ética es una disciplina propia de la filosofía, incluso cada uno de ustedes, ¿cierto? Cada uno y cada una de ustedes va a tener en su respectiva carrera, cuando ya esté más cerca del fin que del inicio, cuarto año en general, la asignatura de ética profesional, que también está instalada, digamos, desde nuestra facultad, aun cuando no depende del Departamento de Filosofía, sino que del Centro de Ética y Responsabilidad Social Juan Pablo II. Ese es el nombre que tiene esa unidad. Por lo tanto, todos los alumnos y todas las alumnas de la universidad, de una otra manera, tienen esta asignatura de ética, pero que es mucho más que una asignatura, ¿cierto? No es simplemente aprobar, no es simplemente ir a clases, digamos, que es lo propio de un ramo, sino también instalar ciertas prácticas que definen un poco el quehacer, el ser del alumno UCT, el ser del egresado UCT y del futuro profesional UCT, que lo diferencie, digamos, de otras y otros alumnos, ¿cierto?, profesionales egresados de otras universidades. En contexto, ¿cierto? En concreto, perdón, el contexto bajo el cual se instala esta pregunta o este tema, el dilema ético de la última cama, obviamente que nos toca directo y, bueno, y por algo es que lo estamos viendo, ¿cierto? En esta conversación, ¿sí? Denme un minuto. Hijo, ¿puedes cerrar esa puerta, esa ventana por el ruido? Que están trabajando aquí cerca del departamento, se escucha muy fuerte una cortadora de metales. Entonces les decía que el contexto en el que estamos, obviamente, que nos invita a reflexionar aún de manera más directa sobre este llamado dilema ético de la última cama, que, como les decía, se inscribe dentro de una reflexión que nosotros llamamos bioética, ¿cierto? Una reflexión bioética, en donde la bioética es un espacio de encuentro, de interdisciplinariedad, entre la ciencia, particularmente sus dispositivos tecnológicos, del derecho a partir de la ley, y de la filosofía específicamente a partir de la ética. ¿Ya? Fíjense que hay algo aquí curioso, por decirlo menos, que es el hecho de que en las carreras de la salud, excepto en terapia ocupacional, donde yo hago precisamente las clases de bioética y también de filosofía de la ciencia, ahora sí que los que están aquí en terapia el segundo semestre quizás tengan clases conmigo en filosofía de la ciencia, pero el resto de las carreras de la salud no han incorporado esta disciplina, digamos, de la bioética, que se hace tan importante ahora y tan necesaria. ¿Dónde surge esto del dilema ético de la última cama? Fíjense que el origen está, voy a avanzar una diapositiva y después vuelvo sobre esta. El origen está en la selección que tenían que ser los soldados, ¿cierto?, que oficiaban de camilleros, cuando tenían que elegir, ¿cierto?, a qué herido, imagínense después de una batalla, Primera Guerra Mundial, aun cuando esto no cabe duda que se ha hecho durante todos los siglos de la humanidad. Lamentablemente tenemos ese sello, ¿cierto?, de beligerancia. No hay cultura en la cual o civilización que no haya tenido algún conflicto bélico, ya sea interno o con otras civilizaciones o con otras culturas. Por lo tanto, esa situación de elección, ¿cierto?, de decisión, a quién subo y a quién no subo a la camilla, a quién voy a llevar de una otra manera a que sea tratado, a que sea intervenido o a que sea de alguna otra manera auxiliado. ¿Sí? ¿Levantó la mano alguien? Gerardo. Sí, profesor. Yo tuve la oportunidad de hacer mi servicio militar en Punta Arenas, en Porvenir, y ahí nos pasaron esto, pero en práctica. Nos pusieron en una situación, de hecho fue súper realista porque había fuego alrededor y esas cosas, y habían soldados heridos, y nosotros teníamos una camilla y teníamos que deliberar así tipo, no sé, a este soldado le faltan 2 piernas pero sigue vivo, lo podemos llevar, y a él solo le falta una mano, se puede ir caminando, y así
nos fuimos llevando a cada uno en camilla. Bueno, qué mejor ejemplo y que también complejo, ¿cierto? Sí, Que efectivamente tenga que existir esta decisión, pero esto, como lo vamos a ver más adelante, y ahí ahora sí retrocedo a la definición, más que nada para que la tengan ustedes a mano, que proviene del francés triage, ¿ya? Se traduce como triaje, puede ser con J, con G, que en estricto rigor la palabra triaje significa, y los que conocen la vida de campo entenderán mejor quizás esta acepción del término, es separar la paja del trigo, ¿sí? O sea, separar, como quien dice, lo auxiliar de lo fundamental, lo secundario de lo esencial, ¿ya? Como diría Aristóteles, esto, la sustancia del accidente. Entonces se utiliza, se extrapola este concepto precisamente bajo esta necesidad que hay de escoger, ¿cierto? Como decimos ahí, de separar, de clasificar. Y que no es ni más ni menos que un proceso, ¿cierto?, de selección y de clasificación también de los pacientes. El triaje es una realidad, sobre todo los que están en las carreras del área sanitaria, que está presente siempre. ¿Ya? No es simplemente en situaciones pandémicas o en situaciones de emergencia o en situaciones de catástrofe, espero que nunca para nosotros, ¿cierto?, en situaciones de guerra. El triaje es un paso, por decirlo así, incluso alguien habla de una suerte de sedazo, ¿ya?, de colador en el buen sentido, no que unos sí, otros no, pero en la práctica puede que algunos sean no. Por ejemplo, en los accesos de emergencia, en las clínicas, en los hospitales, qué sé yo, en un CESFAM, donde uno vaya por una situación de emergencia, igual hay una suerte de priorización, ¿sí? No es lo mismo llegar, no sé, con un esguince a llegar con un brazo quebrado, ¿sí? No es lo mismo tener un ataque cardíaco a, qué sé yo, un dolor de cabeza. Por lo tanto, hay una suerte de jerarquización también. Hay una suerte de priorización, y esa priorización, en primer momento, la hace precisamente, o la hacen aquellas personas que están directamente involucradas con la recepción. Por eso es que ya volvemos a la otra imagen. eh, Aquí no necesariamente, y tal como lo graficaba en el ejemplo recién de Gerardo, son personas que de una otra manera estén capacitadas para tomar esa decisión. Estoy pensando en el ámbito que estamos viendo aquí, no en una institución, digamos, de orden sanitaria, ¿sí? En donde ahí se supone que sí hay personas que tienen los criterios y que de una otra manera tienen la capacidad de tomar estas decisiones, ¿ya? Eso en general es lo que es, ¿cierto?, el tema de, que sustenta, que fundamenta la selección, ¿cierto? Y que después vamos a ver un ratito más de qué manera la filosofía tiene algo que decir ahí, particularmente respecto de la ética. Este contexto, digámoslo así, militarizado muchas veces de la salud, se ha ido traspasando también en lo que un filósofo, que se los voy a escribir acá, al menos para que lo conozcan su nombre, filósofo francés Michel Foucault. Michel Foucault habla de lo que es el biopoder, ¿cierto? Y lo que es la biopolítica, de cómo el poder, de una u otra forma, el poder se encarna, ¿cierto?, en los cuerpos. El biopoder y biopolítica van de la mano. Piensen ustedes ahora mismo nosotros. Tenemos toque de queda, tenemos limitaciones para movernos, tenemos restricciones horarias, tenemos control militar. Son circunstancias, ¿cierto?, que uno dice, ¿por qué en un contexto de orden epidemiológico, sanitario, ¿cierto?, de salud pública, pandémico en este caso, se hace necesario establecer esos criterios de control? Y el control siempre, dice Foucault, opera sobre los cuerpos. Lo que se ha tendido a ver, fíjense, y que lo vamos a ver en una gráfica a continuación, es que en esta selección o en este triaje, muchas veces inciden variables más bien de orden económico. Me explico, ¿sí? Alguien, por ejemplo, si hay, por decir algo, y lo vemos en términos más explícitos, 5 camas disponibles y hay 10 personas que están en situación de necesitar una cama crítica,
Bueno, la prioridad no siempre es estrictamente sanitaria. Convergen otras variables también. Por ejemplo, el rango etario. ¿A qué edad pertenece? El ámbito social también. El ámbito familiar. Esta persona va a tener después ayuda, tiene, no sé, hijo, hija, esposa, esposo, que puedan ayudarlo, ayudarla en su posterior rehabilitación. Tiene los medios como para hacerlo, ¿sí? Entonces, ese tipo de variables, digamos, convergen ahí. Algunos hablan de que ha habido durante esta época, particularmente en el contexto de la pandemia, ¿cierto? Lo que se llama un semicidio, que en el fondo es como que los mayores fallezcan, ¿ya? Que se privilegie a aquellos que son menores. Curiosamente, y en Chile en particular, las últimas cifras indican que quienes menos se han vacunado son los que están más o menos en el rango etario de 30 a 50 años. O sea, justamente aquellos que son hoy día, entre comillas, productivos, los que están en su pic de productividad al menos, en términos físicos, ¿cierto? En términos de disposición, etc. Y sin embargo han sido los más irresponsables, ¿cierto? Porque del total de personas que están en camas críticas hoy día, al menos un 70 o un 80% no se habían vacunado. Si bien la vacuna no ha tenido la incidencia, y ese es otro tema que escapa a lo nuestro, al menos en lo inmediato, podría salir quizás como una pregunta, si bien la vacunación no ha tenido el impacto que se espera, pero dada nuestra, podríamos decir, casi nuestra forma de ser, nuestra idiosincrasia, ¿cierto? Que nos lleva también a una pregunta filosófica muy interesante, a propósito de este biopoder y biopolítica, que es el problema de la libertad, ¿cierto? El problema de la libertad. ¿Por qué el problema de la libertad? Porque frente a esta situación pandémica, frente a esta situación de riesgo, frente a esta situación, ¿cierto?, que es, digámoslo así, anómala, atípica, en el cual yo sé que me debo cuidar, en el cual yo sé que no debo juntarme con más personas, más allá de si me vacuno o no, ya ese es otro tema, como les digo, que podría dar para otro debate. ¿Por qué es necesario que me digan qué puedo hacer y qué no puedo hacer? ¿Por qué es necesario que me digan que hay cuarentena para que yo resguarde en este caso, mi estadía al interior de la casa o del hogar? Los que puedan hacerlo, por supuesto. Aquí también está el tema político de por medio, por eso les digo, o sea, la biopolítica que señala Foucault se ha visto plasmado claramente en lo que ha sido la forma de enfrentar esta pandemia en Chile, ¿sí? En donde lo económico muchas veces se ha privilegiado por sobre lo estrictamente digno, de la dignificación del ser humano, problema filosófico también. Entonces, fíjense cómo vamos juntando algunas cosas en una situación que podría decir usted, ¿y qué tiene que ver filosofía con la pandemia? Bueno, por lo visto sí tiene que ver, hay varias aristas desde las cuales uno puede abordar este tema, ¿sí? Entre ellos los que ya he nombrado, el tema del cuerpo, el tema, ¿cierto?, del poder, el tema de considerar al otro estrictamente como un ser productivo, el problema de la libertad, ¿sí? El problema de la responsabilidad también, ¿ya? Que es un problema ético. En esta imagen que yo les voy a mostrar, ¿ya? No sé si se alcanza a ver con detalle, pero si sumamos entre 40, ya dejémoslo entre 50 años, 50, 10%, 60, 69, 20%, 70, 79, 27%. En fin, abuelo de pájaro, 20, 30, 40, 50, tenemos más o menos 70% aproximadamente, si no más, sí, porque se me quedan los de 90 años, de fallecidos por COVID, y esta es una cifra bastante reciente, ya al 10 de junio del 2021, es de hace una semana atrás. Entonces, este dato, ¿cierto? Este dato también nos tiene que dar nos debe proveer una reflexión, nos tiene que llevar hacia una reflexión. Que fallezca, y esto lo digo así con mucho respeto, ya que fallezca gente sobre 90 o entre 80 y 90, ya podríamos decir está dentro de lo estadístico, dentro de la normalidad, si ustedes quieren. Pero el alto número que hay entre 40 y 60 años, ¿cierto?, es una señal también de nuestras políticas, de nuestras formas de vida,
¿cierto? Es una señal también respecto de cómo hemos encarado también esta situación. Ojo, insisto aquí, por eso es que lo biopolítico tiene mucho sentido. Hay gente que no puede simplemente quedarse en la casa, que necesita salir a trabajar, ¿ya? Nosotros mismos como académicos, como funcionarios de una institución, estamos sujetos también a una, digamos, una presión en cierta medida, a una exigencia, una demanda, más que una presión, de establecer, bueno, procesos ya de vuelta a presencialidad. Sin ir más lejos, yo les contaba, ¿cierto?, que los alumnos de la carrera de filosofía todavía no nos conocemos físicamente. Igual me preguntan, profe, ¿y el próximo año? Entonces, no les puedo dar esa respuesta, ¿ya? No depende solo de nosotros, no depende solo de nosotros. Obviamente que depende de un contexto nacional e internacional, también local, también regional, etcétera. Pero obviamente que hacia allá queremos llegar todos, hacia allá queremos volver todos, pero un volver que implica, de nuestra manera, asumir también que esto es un cambio de paradigma, ¿sí? Ya no somos los mismos que antes, ni vamos a ser los mismos de aquí en adelante. Y si esto marca, y somos testigos, y más que testigos, somos actores, ¿cierto?, de una época y de un cambio de época que es radical y que va a determinar, ¿cierto?, todo el futuro de aquí en adelante. No tan solo porque estemos hoy día mismo conociéndonos, entre comillas, a través de esta plataforma, lo cual ya a esta altura es como anecdótico, sino también por las formas de relacionarnos, ¿sí? Por las maneras de vincularnos con los demás. Y eso es un ámbito reflexivo también. Me voy a saltar algunas cosas, ya aquí en lo que el filósofo Foucault señala lo que es un cuerpo, pero sí, ¿por qué? Porque el cuerpo, y esto me quedo con esta idea, ¿sí? El cuerpo sobre quien recae, por ejemplo, el resultado de una enfermedad, es el cuerpo sobre quien va quedando la huella, ¿sí? Y por eso es que Foucault dice que el cuerpo es un texto que se puede leer, ¿ya? Sobre el cuerpo va quedando, dice Foucault, por ejemplo, las cicatrices, ¿ya? Si yo estoy conversando con alguien, no sé, imaginemos, qué sé yo, la playa, ¿ya? Y para como que se ve mi cuerpo, y esa herida que tienes en la rodilla, esa cicatriz, no, me la hice cuando era niño, me caí en bicicleta, estaba jugando a la pelota, y ese tatuaje, no, me lo hice en el verano del 2020, cuando andaba, qué sé yo, en Villarrica. O sea, ¿se fijan? Sobre el cuerpo van quedando impreso nuestra propia historia. Y esa historia obviamente se puede leer, esa historia se puede interpretar. Por eso es que Foucault dice que esa frase que yo cito hoy, el hombre se refiere, todavía Foucault es de la escuela antigua, ¿cierto? Yo también pertenezco a esa escuela que tendemos a hablar, ¿cierto?, del hombre para hablar de la persona humana, no el hombre físicamente hombre o biológicamente hombre, ¿cierto? Ustedes me entenderán. Entonces, el hombre es como un rostro sobre la arena al borde del mar. ¿Qué significa esa metáfora? El hombre es como un rostro sobre la arena al borde del mar. O sea, cuando uno hace un dibujo, incluso una suerte de, entre comillas, escultura de arena en la playa, esta en la noche, ¿cierto?, se borra porque la marea sube. Entonces, es un rostro sobre la arena. Tratamos de entenderlo. Lo fijamos a través de una definición. Esta imagen, ¿cierto?, de un rostro sobre la arena es como el símil, como la metáfora de decir que esta es la definición de ser humano. Pero se nos escapa esa definición. Nunca logramos fijarla, ¿sí? Cuando creemos que ya entendemos qué es esto de ser humano, viene la marea, ¿cierto?, y borra esa imagen. Vuelve a subir la marea y se vuelve a borrar ese dibujo que habíamos hecho en la orilla del mar. Entonces, ¿qué quiere decir Foucault con esto? Que hay algo que es inevitable, el hecho de que seamos cuerpo, ¿sí? Lo corporal está ahí, más allá de la definición de cuerpo, más allá de si la filosofía, por ejemplo, ha hecho del cuerpo un tema, hoy día lo es, sin duda. Todo lo que tiene que ver con la superación, ¿cierto?, de las, se me fue la palabra, discriminaciones, ¿cierto?, físicas, de lo que tiene que ver con la inclusión, ¿cierto?, discriminaciones de orden también sexuales. Foucault tuvo mucho que ver con eso en su momento, a pesar de que, bueno, si alguien por ahí escuchó de él hace un par de meses atrás, porque estuvo en la polémica, porque habría tenido él
habría pagado por relaciones con menores de edad en un país africano donde él estuvo, en Sudán. Bueno, Foucault es de otra escuela, digamos, yo no estoy justificando eso y también escapa a nuestro tema, pero sin duda se genera un dilema ético también ahí entre la relación que hay entre la obra y el autor, ¿ya? Si puedo separar al autor de lo que escribió y me quedo solo con la filosofía de Foucault, o necesito también ir a la persona de Foucault. Bien, eso queda como otro tema, ¿sí? Foucault, entonces, en su estudio sobre el cuerpo, fíjense la comparación que hace. Perdón, vuelvo atrás. La comparación que hace, ¿cierto? Un cuerpo de una anoréxica, un cuerpo de un niño o varios niños ahí que están desnutridos, o el cuerpo de prisioneros de guerra o prisioneros políticos, ¿cierto? En este caso tomado de los campos de exterminio o de los campos de concentración nazi. El cuerpo se ve, entonces, es el reflejo de cómo operan estas políticas, ¿ya? Fíjense que hoy día ya se han ido develando, como esto de la pandemia viene así ya 1 año y medio, secuelas físicas que han ido quedando en aquellas personas que, habiendo superado un estado crítico, lograron, entre comillas, ganarle al COVID, ¿cierto? Pero que han manifestado secuelas, por ejemplo, en la marcha, en la forma de caminar, en la visión y en la forma de hablar también. No se reconocen a sí mismos. Yo no hablaba así, digamos, esa es un poco la idea. ¿Y cómo se grafica eso? En el cuerpo. ¿Cómo puedo ver si alguien de una otra manera es distinto? Bueno, por la forma de caminar, por la forma de hablar, por la forma de moverse. ¿Ya? Es nuestro, digamos, es nuestra cara visible, ¿cierto? No puedo evitar. Piensen ustedes las discriminaciones y cómo uno cuando es cabro chico es pesado, ¿cierto? Es malo. Alguien que, por ejemplo, tartamudeaba, que es algo que, o alguien que tenga un tic, no sé si conocen ustedes el caso extremo del síndrome de Tourette, que es la imposibilidad de controlar el cuerpo. Por ejemplo, ¿sí? Por ejemplo, usar lentes, ¿sí? Como un efecto, como una imagen, ¿cierto? Que de inmediato el cuatro ojos, el no sé qué. Y uno cae también en eso, para que obviamente, bueno, va a poner sobrenombres cuando estaba en el colegio, digamos. Pero claro, uno no lo veía así como una ofensa, el guatón, el negro, el chico, pero fíjense, en todos esos datos, claro que sí, Carla, en todos esos comentarios que yo les doy, lo que se está reflejando es lo físico, el negro, el guatón, el cabezón, el chico, etc. Entre hombres era mucho más crudo quizás, pero efectivamente, voy a ir al chat para no tener problemas de memoria, es lo que decía Carla, sí, Carla, sin duda que hoy en día hay mucho más resguardo, precisamente porque, y ese yo diría es el logro de ustedes, ¿cierto?, de las generaciones nuevas, de hacernos ver que la discriminación, que el ver al otro, ¿cierto?, como alguien distinto, porque tiene una diferencia esencial, fundamental, no lo hace menos digno, ¿sí? Y ese es el tema fundamental. Fíjense qué interesante esto, ya nos vamos acercando al final con lo que es este dilema de la última cama. ¿Cómo no discriminamos? ¿De qué manera actuamos correctamente? ¿Sí? Sabiendo que no puedo dar de una otra manera, cubrir todas las demandas. Estoy pensando estrictamente en el ámbito sanitario. Lo primero es que la última cama es una realidad de hecho. No significa que hoy en día estén todas las camas críticas ocupadas. Antes de la pandemia ya existe esa realidad. Previo a la pandemia ya existe ese momento en el cual, y aquí está la importancia, yo les señalaba recién que yo pertenezco al comité de ética, claro, es un comité de ética universitario en el cual evaluamos trabajos, ¿ya? Y los trabajos o lo que evaluamos de esos trabajos, proyectos de investigación, publicaciones, exactamente, Carla, lo que se ha hecho ahora es público, una realidad de hecho, por eso yo escribo ahí que es una realidad de hecho, es algo que ocurre realmente, que no siempre hay la capacidad, porque ojo, junto con una cama crítica,
tiene que haber un grupo de personas que sea capaz de saber usar esa escama crítica, saber utilizarla. Por cada paciente COVID que ya está en situación crítica se necesitan al menos 6 personas, entre enfermeras, paramédicos, médicos, qué sé yo, kinesiólogos, que son los que le ha tocado más duro, ¿cierto? Todo por el tema respiratorio particularmente. Eh, por lo tanto, no es simplemente que haya 100, ya listo, yo soy millonario y doné 100 camas críticas. Tiene que haber por cada cama 6 personas que sean capaces de usarla. Por lo tanto, es una realidad, de hecho, como muy bien dice la compañera, que se visibiliza ahora. Se aplica lo que en bioética se llama el principio de justicia, ¿ya? Y el principio de justicia tiene que ir fundamentalmente con la equidad, no con la igualdad, ¿ya? Ahí nuevamente entramos en un tema de orden filosófico. La equidad significa proporcional a cada cual según lo que le corresponda. La igualdad es lo mismo para todos, ¿ya? El gran problema político también. Pero eso es otro tema también, pero por eso digo que tiene una matriz filosófica, que se remonta a la República de Platón, cuando Platón sostenía, ¿cierto?, que cada uno tenía que hacer aquello para lo cual estaba mejor preparado. No necesariamente lo que a mí me gustara hacer, ¿ya? O sea, eso es equidad, proporcionalidad. Si hay 5 personas, como les decía adelante, en la sala de espera de la urgencia, bueno, a lo mejor va a tener prioridad un niño, va a tener prioridad alguien que tenga una enfermedad de base, por ejemplo, que se haya descompensado, qué sé yo, un hipertenso, un diabético, alguien que tuvo un accidente, ¿ya? Un trauma, o si hubo un accidente múltiple. Imagínense un accidente múltiple, no sé, voy a poner exagerado, pero ¿qué ocurre? Que chocan 2 buses cargados de pasajeros. Bueno, ahí hay que aplicar criterios rápidos. El triaje, por ejemplo. Por ejemplo, el triaje. Está presente los comités de ética, que en casos muy específicos, ¿cierto?, toman decisiones. Y el comité de ética, lo que tiene, eh, lo que procura es precisamente evitar esos 2 conceptos que están ahí señalados a la derecha de la diapositiva. Uno de los temas es lo que se llama el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico es muchas veces como la obsesión de mantener vivo a alguien, producto de todos estos dispositivos tecnológicos que existen, ¿ya? Y que llevan a la confusión muchas veces. Bueno, está vivo porque está conectado a un respirador. Digamos, no se ha desnutrido porque está conectado a nutrición externa. Respira, etcétera. ¿Se fijan? Todos estos dispositivos permiten permanecer o mantener a alguien, y ahí entramos en un problema filosófico también, bueno, ¿qué entendemos por vivir dignamente? ¿Sí? Hay personas que han dicho en vida, yo el día de mañana no quiero estar conectado a máquina. ¿Ya? En Chile no existe lo que se llama el testamento vital. En otros países sí. Yo puedo anticipar. También se conoce como testamento de voluntades anticipadas. Yo puedo decir el día de mañana, frente a tal situación, no quiero estar conectado. O, por ejemplo, algo menos dramático que eso, pero que igualmente tiene que ver con la vida y la muerte, que es decir, yo soy donante, porque todos somos donantes acá en Chile, a menos que digamos que no, mi familia lo sabe. Quiero que se respete eso, porque cuando llegue el momento de la donación, obviamente yo voy a estar muerto, no voy a poder decidir yo. Entonces, si yo explicito eso en vida, de una otra manera facilito la toma de decisiones, que es tan compleja, ¿ya? Tomar decisiones en este ámbito de la vida o la muerte. Y lo que acompaña el encarnizamiento terapéutico es justamente, digamos, por decirlo así, el reverso de la medalla, ¿ya? Lo que es la limitación del esfuerzo terapéutico. O sea, decir hasta aquí llegamos, ya este es un punto en el cual ya no vamos a hacer nada más, no vamos a seguir manteniendo conectada a esta persona, lo vamos a desintubar, a desconectar, etc. ¿Ya? Y que es una máxima aceptada en general por toda la comunidad científica, que no admite mayores dilemas éticos ahí. ¿Ok? Pero el comité de ética, que está constituido siempre, que tiene que haber alguien que provenga del mundo de la bioética al menos, algún funcionario de salud que se haya especializado en bioética, que tenga esa mirada, digámoslo así, más filosófica respecto de un tema. Y por último, ya nos quedamos con esta pregunta, que es una pregunta
insisto, que proviene desde la bioética, por lo tanto de la filosofía, si todo lo que técnicamente puede hacerse, todo lo que los dispositivos tecnológicos nos permiten hacer, ¿sí? Esa pregunta al llevarla al plano ético es, ¿debe hacerse? Aquí yo uso la imagen y siempre digo lo mismo cuando la utilizo, que me disculpe el caballero que estoy ahí usando su foto, porque no es un actor, ¿cierto? Ni un maniquí, no es un fantoma, es una persona que lo vemos ahí conectado a múltiples máquinas, que depende, ¿cierto? Eso es lo que se llama el soporte vital, depende de máquinas. Entonces, ese es un gran, y con esto ya cierro este tema, que era solamente para llevarlos a un plano reflexivo, de cómo lo tecnológico determina nuestra época. Olvidémonos del ámbito sanitario, ¿ya? Olvidémonos que estamos viviendo una pandemia. Y quedémonos con esto mismo que estoy ahora yo aquí exponiendo a través de un computador, ¿cierto? Si en este momento mi señal de internet cae la calidad de la imagen, a lo mejor se pierde mi sonido, mi voz, algunos se han salido, otros han salido y entrado, me imagino que más de algunos se aburrió y salió y se fue, pero lo tecnológico determina nuestra época, ¿ya? El filósofo Heidegger dice, somos una época técnica, nuestra época es una época técnica. Ya lo tecnológico no es simplemente un medio, es un fin en sí mismo. Hago fila para comprarme el último iPhone o Samsung, no estoy auspiciado por nadie, por si acaso, y lo necesito realmente, ¿ya? O lo que se llama la obsolescencia programada, no sé si han escuchado ese concepto, que los dispositivos tecnológicos llega un momento en que ya no funcionan, ¿sí? Ayer un amigo ahí que es experto que es experto en reciclaje, digamos, me decía que ya su teléfono su teléfono ya no lo puede actualizar. Llega un punto en que ya no se puede actualizar. Entonces, si esto lo llevamos al plano sanitario, y con esto termino, nos damos cuenta que lo técnico genera problemas éticos, ¿sí? Bueno, exactamente, y lo que dice Javiera, incluso políticamente hablando, muchas de las propuestas que han hecho también es internet libre, gratis, ¿cierto? Y de buena calidad, no tan solo eso. Entonces, bueno, cerramos esta presentación con esa pregunta, ¿cierto? De cómo lo técnico nos determina, cómo en el ámbito sanitario lo técnico abre, ¿cierto? Abre reflexiones nuevas, dudas, ¿cierto? Incertidumbres que antes no existían. Yo siempre les doy un ejemplo a los alumnos de bioética, por ejemplo, la ecografía es algo relativamente nueva. Para ustedes es común, normal, ¿cierto? Que hoy día una mujer está embarazada, si lo primero es una ecografía, pero hace 40 años atrás no existía eso. O sea, tanto así, ¿cierto? Que no sabían si iba a ser hombre o mujer, niñito, niñita, varón o niña hasta el momento de nacer. Hoy día no, saber, por ejemplo, que uno o dos el embarazo, ya son gemelos, son mellizos, qué sé yo, o que tiene alguna malformación, o que tiene, qué sé yo, una extremidad menos, en fin, todo eso determina nuevos problemas, que previo a la influencia que tuvo y que tiene la tecnología, no hubiesen surgido. ¿Ya? Ese es un ámbito propio de la reflexión filosófica también hoy día, esta injerencia que tiene la técnica en nuestra vida diaria. ¿Ok? Bien, eso, chiquillos, les tenía preparado yo como para ver si hay alguna consulta, alguna reflexión. Han ido escribiendo algunas cosas ahí en el chat, ¿cierto? Gracias, Fernando. Sí, abrimos el espacio de preguntas. Siéntanse con la libertad de poder levantar la mano, hacer una reflexión, compartir algún pensamiento que les ha surgido a partir de lo que ha presentado el profesor Fernando Fuica. Les damos uno. O por el chat también, para los que a veces tienen problemas con sus micrófonos también. Bien, Hola. si no se animan, sí. ¿Sí se escucha? ¿Me escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí. Ya. Es respecto sobre lo que usted hablaba de necesitar, es
que siempre he pensado que la necesidad siempre le va a ganar al querer. Porque, por ejemplo, yo puedo querer mucho esa bicicleta, pero en realidad necesito esa bicicleta. La necesito para transportarme a lugares lejanos a los que no puedo llegar, siendo que si tengo los recursos para pagarme dicho transporte, ¿puedo hacerlo? No sé si me entiendo a lo que quiero llegar. Ahora el punto sobre lo de la cama. Hace, no acuerdo cuándo salió una noticia de una señora que ella estaba entubada, estaba en la cama y estaba todo lo que le hacen obviamente ahí con respecto a los casos COVID, pero ella decidió dar su respirador a alguien más joven que él. Entonces la señora aquí tomó la decisión de prácticamente cometer eutanasia, por así decirlo, porque tomó la decisión ella de morir para salvarle la vida a alguien más joven que tiene una vida por delante, eh, que, que tiene que seguir viviendo. Que ella ya vivió lo que tenía que vivir, trabajó lo que tenía que trabajar, hizo su familia, hizo su vida. Entonces, no sé si me entiendes la idea a la que quiero llegar con esto. Sí, dos cosas que señalas tú en tu comentario, más que pregunta, en tu reflexión. Uno tiene que ver con lo que es la necesidad y el deseo, ¿ya? La necesidad, de una otra manera, se satisface con cosas, ¿cierto? La necesidad de alimento, la necesidad de dormir, la necesidad de agua para hidratarme, etc. Eso yo lo logro satisfacer como con cosas. El deseo, ¿ya? Nunca se satisface, ¿ya? El deseo nunca se satisface, entonces, por eso hay que diferenciarlo entre la necesidad y el deseo. Porque yo deseo ese auto, ¿ya? Lo logro comprar, me endeudo, no sé, vendo los 3 autos, estoy inventando, ¿cierto? Vendo los 3 autos que tengo para comprarme ese auto que es el más caro. Y de inmediato, la satisfacción de ese deseo me genera otra cosa, ¿sí? Por ejemplo, que tengo que echarle a vecina, tengo que pagar la patente porque es un auto de una otra manera caro. Por eso es que, como dice Javiera, el deseo nunca se satisface. Por ahí un filósofo decía que el deseo la necesidad se satisface con objetos y el deseo con metáforas, ¿ya? O sea, nunca es posible lograr satisfacer el deseo, porque si lo lograse satisfacer, ¿en qué punto quedo? La propia filosofía, y aquí voy enganchando con la filosofía se define por su etimología como amor al saber o amor a la sabiduría, filosofía, sofos, saber, filo, filial, de ahí viene, ¿cierto? De filiación, de tengo una cercanía, una empatía. Sin embargo, Jean-François Lyotard, un filósofo francés, traduce o utiliza más bien la acepción de deseo de saber. Por eso es que el filósofo es un deseoso de saber, porque nunca va a lograr cubrir esa necesidad, perdón, nunca va a lograr cubrir esas ansias de saber. ¿Se fijan? Porque yo podría llegar a un momento en que diga, ya lo sé todo, ¿qué me queda por saber? Sería una soberbia absoluta, ¿cierto? Una soberbia intelectual, es decir, yo ya no necesito saber nada más, como el mito de Fausto, ¿cierto? Fausto que vende su alma al diablo solamente con una finalidad de adquirir, por decirlo así, el saber, el máximo de saber. Hoy día ya no existe la figura de un sabio como Aristóteles, ¿cierto? Como Platón, que podían reunir el conocimiento o que el conocimiento se podía reunir en una persona. Entonces, por eso es que surge esta idea del filósofo que tiene dos matrices de origen. Uno es Pitágoras, que dice que como solo los dioses son sabios, los seres humanos lo único que pueden aspirar es a ser amante de ese saber, ¿ya? Buscador de ese saber. Y esta otra mirada que me gusta mucho, de Lyotard, ¿cierto? Esta idea del deseo de saber, porque el deseo nunca se satisface, ¿ya? Yo puedo tener aquí una cantidad de libros que siempre va a ser poca para uno, siempre va a decir, y tengo pocos libros comparados con otros, pero hay muchos libros que ni siquiera los voy a leer.
y yo creo que a todos los que nos gustan los libros les pasa lo mismo, digamos. Uno compra libros y los va dejando ahí porque sabe que en algún momento lo voy a abrir. Aquí a la mano tengo un libro de metodología de la investigación ya, y ocupo un párrafo para graficar una idea. Entonces, nunca se satisface, pero esa es una necesidad, ¿cierto? Esa es una necesidad que ni siquiera es tan, valga la redundancia, ni siquiera es tan necesaria, a menos que yo tenga que comprar este libro para hacer la clase que tengo el próximo semestre, o el ramo que tengo el próximo semestre, y necesito ese libro, porque yo se los di a los alumnos. Ahí sí es una necesidad. Y la satisfago, compro el libro, perfecto, tengo el libro para hacer la clase. Pero leyendo ese libro, resulta que me encuentro con que el autor cita a otro autor, o que se refiere a otro libro, que yo no lo tengo, pero que ahora lo deseo, porque no lo tengo. ¿Se fijan? Entonces, el caso del ejemplo que da Gerardo, la señora, ¿qué está tomando? ¿Qué decisión está tomando? Lo que se llama un rechazo al tratamiento. ¿Sí? No es una eutanasia porque no hay nadie que le esté aplicando o adelantando la muerte. Es una decisión de ella respecto de ella misma y respecto de su propio cuerpo. Que aun cuando es lo más inmediato que tenemos, igualmente está legislado. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo. Yo no puedo poner en el diario vendo un riñón, ¿sí? O compro un hígado para trasplante. O sea, fíjense qué interesante esto, porque el cuerpo es lo más inmediato, somos cuerpo, y sin embargo no tenemos, digámoslo así, un derecho absoluto sobre él. No puedo disponer de mi muerte a menos que efectivamente, literalmente, me suicide. El caso de esta señora, y lo hizo también un periodista, que yo lo nombré ese día también, cuando expuse este tema en otro contexto, un periodista llamado Abraham Santibáñez, un tipo mayor ya, que dijo, el día de mañana, si es que yo, por cualquier situación, va a ser necesario que utilice una cama, yo cedo mi lugar. Por lo mismo, por exactamente los mismos argumentos que escuchamos recién. Ya he vivido mi vida, ya tengo 80 y tantos años, hay personas que merecen más que yo vivir. El tema de fondo es el tema de la dignidad, ¿cierto? O sea, que no debiera haber una jerarquización, pero como los recursos materiales son pocos, los recursos humanos son pocos, es que se hace necesaria esta jerarquización, que se hace necesario este triaje, esta separación, esta, de una otra manera, elección que se hace respecto de quién es merecedor y quién no lo es. ¿Ok? Bueno, Yesenia dice ahí el deseo de tener objetos materiales, claro. Bueno, ahí muchas veces ahí podríamos entrar, quizás Verónica nos daría más luces en un plano más bien psicoanalítico, como una suerte de sublimación, o al mismo tiempo como una forma de suplir ciertas carencias. Esta necesidad que les decía yo delante, o el deseo, porque ya tendría que ser un deseo de decir, chuta, tengo pocos libros, y los necesito realmente, esa es la palabra, ¿sí? ¿Los necesito realmente? ¿O es que me están a mí bombardeando de pseudo necesidades? ¿Sí? Sí, obvio que está la necesidad, por eso es que está el deseo de saber, por eso es que el deseo nunca se satisface, ¿ya? ¿Sí, Martín? Por esto mismo de la satisfacción, después de adquirir lo que más deseamos por el momento, se pierde después esa satisfacción, ya la perdemos, dejamos de añorarlo tanto al adquirirlo, pero volvemos a querer otras cosas, y es un bucle simplemente de los deseos y de materialismo y consumismo hoy en día, porque estamos más centrados en lo que poseemos a lo que tenemos más bien dentro de nosotros. Yo soy mejor que una persona porque tengo, no sé, un mejor teléfono, o vivo en una mejor casa. No sé si me voy a entender en el punto que voy, que es, no nos satisfacemos con nada de lo material que tenemos, porque siempre vamos a estar queriendo más y más. Sí, Martín, muy bien, muchas gracias. Sin duda que tu reflexión nos lleva a un tema muy de fondo, que es un tema, digamos, antropológico, filosófico, y que precisamente, creo yo, va a decantar cuando ya logremos superar esto en términos al menos epidemiológicos,
y nos demos cuenta de este cambio de paradigma que les decía yo, de este fin de una época, ¿ya? ¿Cuál es este fin de la época? ¿A qué remite el fin de esta época? Es lo que, en términos teóricos, digamos, se llama un poco la crisis de la modernidad, de la cual todavía somos herederos, que es el hecho de que creemos que somos capaces, en virtud de que somos racionales, de que somos pensantes, de poder resolver todo, de dar respuesta a todo. Como esa respuesta a todo pasa, por ejemplo, por el ámbito científico, por el ámbito médico, nosotros decimos, ¿cómo es posible? Lo decíamos un año atrás, ¿cierto? Tratemos de acordarnos a esta altura del año pasado, ¿cómo es posible que todavía no haya una vacuna? Desconociendo todos los procesos que tiene que haber detrás, los testeos, los experimentos, muchos dicen que de una u otra manera somos todos sujetos de experimentación ahora, pasó particularmente con la AstraZeneca, ¿cierto? Y este cambio de época nos lleva a preguntarnos también esa pregunta original, ¿cierto? Que inaugura Sócrates en el llamado giro antropológico, de preguntarnos por nosotros mismos y a dejar de preguntarnos tanto por, digamos, por el afuera. Hay por ahí dentro de las cosas que salen en las redes sociales, hay una muy interesante que me quedó dando vuelta mucho, es ¿por qué los países con tanto dinero desarrollados, China, Estados Unidos, Rusia, gastan tanto en tratar de llegar a Marte? En circunstancias que aquí en el planeta Tierra, ¿cierto? Todavía hay gente sin agua, sin comida. Entonces, las prioridades están absolutamente confundidas, ¿sí? Y en esa prioridad, claramente, la individualidad, entendido no como individualismo, porque esa es yo diría que esa es una de las lecciones un poco de esta época en la que estamos ahora. Sí, la crisis de la modernidad, Javiera, es la crisis de la razón. Eso es lo que apunta a la crisis de la modernidad, la crisis de la razón. Estamos impelidos, ¿cierto? Y a propósito de lo que comenta la profesora Verónica, ¿cierto? De por qué estamos motivados a comprar. Porque eso es lo que nos han inculcado como elementos que nos configuran y que nos proveen de la identidad que somos. El tipo zapatilla, ¿cierto? El último teléfono, etcétera, etcétera. El donde vivo, como decía muy bien Martín, la casa que tengo. Esas son las cuestiones que creo yo hoy día se van a revalorizar. Ya nos damos cuenta que por sí solos no podemos salir. ¿Ya? Ahora nos hemos dado cuenta de la importancia, por ejemplo, no lo quiero decir en un sentido tradicionalista, por favor, no quiero que se malinterprete porque sería inconsistente conmigo mismo, pero la importancia de la familia. ¿Sí? No, por eso les digo, no la familia en sentido así del hombre y la mujer y los hijos, no, la importancia del otro. ¿Ya? Hemos notado más la presencia de una ausencia, ¿sí? La presencia de la ausencia del otro. El abrazarse, el compartir. Entonces, manteniendo la responsabilidad es lo que estamos deseando, ¿cierto? Es un deseo. Antes era una necesidad simplemente. Si yo quería ir a ver a mi mamá, cruzaba y la iba a ver. Si quiero ir a juntarme con un amigo, le decía, juntémonos en tal lado, ven a mi casa, vamos a un bar, vamos al cine, qué sé yo. Pero ahora eso devino deseo. Por lo tanto, debemos hacernos cargo, sobre todo los que tenemos la suerte de estar en la universidad, tanto ustedes como nosotros, en un espacio donde precisamente ahora podemos estar dialogando, quizás un poco monologando, me disculparán, pero la circunstancia nos lleva quizás a eso, de cómo, como dice Javiera, a mayor formación debemos tener mayor conciencia moral también. Esto es una herencia aristotélica, ¿ya? Aristóteles sostenía de una otra manera que obra bien aquel que sabe. Yo exijo de aquel que sabe que obre bien, porque está más preparado. No significa que el ignorante esté exento de responsabilidad. Ya Platón decía, solo el ignorante obra mal. Sí, efectivamente el ignorante obra mal, pero aquel que sabe y que obra mal, sabiendo que obra mal, como dice Aristóteles, a sabiendas que obra mal, tiene más responsabilidad todavía. Entonces hoy día la responsabilidad es política, económica, pero sobre todo antropológica, en sentido de que es el momento en que nos volquemos nuevamente hacia adentro, como lo hizo Descartes en su momento, ¿cierto? Que se miró
que dijo voy a dejar de lado todo lo que sé, y por eso que Descartes tiene una máxima muy interesante que dice que al menos una vez en la vida uno debería poner en duda todo lo que sabe. Para reafirmarlo, sí, pero también para salir, digamos, por nuevos caminos, por nuevas rutas, para tomar nuevos caminos, ¿sí? Había un filósofo español, Javier Zubiri, decía que de nuestra manera el ser humano, ¿cierto?, es alguien que camina, ¿ya? Y en su propio caminar las huellas reflejan el pasado. Yo miro hacia atrás, ¿cierto?, y veo las huellas que quedaron de mi paso por ese camino, y ya no puedo volver atrás, ¿cierto? Puedo volver sobre mis pasos, sí, pero ya no va a ser el mismo caminar. Pero puedo interpretar, puedo tratar de entender por qué fue que tomé ese camino, por qué fue que esas huellas quedaron ahí y no en otro lugar. Y esa es un poco, yo diría, la invitación epocal en la que estamos insertos. Y es la cual, por cierto, la filosofía tiene mucho que decir, a pesar de que no siempre lo hace, a pesar de que la voz muchas veces es una voz pasiva, a pesar de que también la filosofía por su propia estructura, digámoslo así, gramatical, semántica, puede establecer una suerte de distancia, no es una lectura fácil, ¿cierto? Pero sin embargo, cuando yo logro comprender lo que un autor quiso decir, se me abre, ¿cierto? Como decía Heidegger, hay una luz, una Lichtung, decía él en alemán, un espacio de claridad que me permite precisamente superar ciertas penumbras. ¿Mm? Bien. Verónica. Sí, pero, Fernando, no sé si nos gustaría que nos contaras un poquitito de cómo te acercaste a la filosofía, ¿sí? Porque aquí hay muchos jóvenes que están todavía, ¿cierto?, en su proceso de decisión vocacional y todavía buscando, ¿cierto?, y explorando cuál va a ser su decisión a final de año. Y nos parece interesante conocer un poco, si tú nos pudieras contar, cómo llegas a decidir estudiar filosofía, cómo entra en tu vida esta profesión, que no es una profesión que sea tan, ¿cómo se llama?, tan buscada también, pues, y como que uno la siente a veces también difícil de ejercer, de estudiar, como que nos cueste un poquitito. Gracias, Verónica. Mira, bueno, sin duda que hay un elemento fundamental que es la plata. No, esto es broma, ¿cierto? Es un chiste repetido que siempre me resulta, porque yo estudiaba ingeniería antes y después me cambié a filosofía. Entonces siempre digo, me cambié a filosofía porque me di cuenta que ahí estaba la plata. Mi llegada a la filosofía está contextualizada, ¿cierto?, por la época a la cual me tocó vivir. En este caso, en los 80, fundamentalmente en la universidad. Salí del colegio en cuarto medio. Por lo tanto, cuando salí de cuarto medio, a mí me iba bien en física, en matemática, en el colegio. No era de los mejores alumnos, pero era buen alumno en general. Y entré en ingeniería, digamos, como el camino lógico. Y ahí estuve 2 años y medio y no convencido para nada de lo que estaba estudiando. Y busqué una carrera que efectivamente me gustara mientras la estudiara. O sea, yo dije, quiero estudiar algo que mientras lo estudie me guste estudiar. Ya porque la ingeniería, sin desmerecer a aquellos que optaron por ingeniería aquí, mis 2 hermanos mayores son ingenieros, a todo esto, el desarrollo, digámoslo así, del ejercicio de alumno de ingeniería es sumamente exigente, por un lado, demandante, y no es agradable, digamos, en términos operativos, en términos prácticos. Entonces, mi decisión por la filosofía pasa por esa búsqueda de respuesta, ¿ya? Que un poco refleja lo que todos pasamos en esa edad, ¿cierto? Bueno, en mi caso yo ya estaba un poquitito mayor, porque ya no tenía los 18 años de primer año de la universidad, ya tenía 20, ya había tenido la experiencia de la universidad, y yo creí, y todavía creo, que a través de la educación se podía generar ese cambio, ¿sí? Que a través de la formación uno podía lograr un poco la conciencia, que nos hiciera ver de una otra manera también en nuestra condición muchas veces de vulneración, de pasar a llevar nuestra dignidad, y que es un proceso largo porque yo te diría, y les digo a todos, que uno se cuestiona, ¿sí? ¿Habrá sido correcto lo que estudié? ¿Habrá sido la mejor? No creo que haya una profesión que cubra todas las exigencias, todas las satisfacciones. Yo tengo también muchos amigos dentistas
que no les gusta lo que hacen, les gusta lo que reciben, obviamente, y ahí sí que es cierto, eso que es un dato no menor, digamos, pero que buscan también otros desafíos, y muchas veces ese quehacer profesional les permite realizarse en otro tipo de cosas, ¿ya? No sé, porque claro, como se dice, la felicidad no se compra, pero no se compra con dinero, obviamente, pero yo puedo cubrir ciertas carencias. Entonces, la opción por la filosofía, claro, es una opción difícil, porque no es masiva, muchas veces es como incomprendida. Eh, en nuestra propia carrera, ¿cierto? El año pasado ingresaron 12, de esos 12 ya es un poco, es como la canción así de los perritos, de los 12 que tenía ya van quedando 6, ya en primer año tuvimos el ingreso de 9, ya, y 3 alumnos de bachiller también, así que fue para nosotros interesante ese proceso de incorporar alumnos que provenían de este programa. Por lo tanto, la invitación para estudiar filosofía pasa, en primer lugar, y esto lo digo lo digo muy seriamente, por saber que es un camino difícil en términos laborales, no es fácil, ¿ya? Sin embargo, ustedes deben pensar que Temuco es la última ciudad al sur de Chile, antes era Concepción, y ese fue uno de los motivos por los cuales la universidad también nos compró el proyecto, digámoslo en términos prácticos, de crear esta carrera, sabiendo que no es una carrera que se financie, con 8 o 10 alumnos no se financia en términos internos, es una carrera sello, ¿sí? Que se va a dictar aunque entren 2 o 3 alumnos, pero obviamente uno aspira siempre a más. Somos la última facultad de filosofía al sur de Chile, por lo tanto hay muchos liceos, colegios, en donde no hay profesores de filosofía, y quien hace las clases es alguien de historia, de lenguaje, que le gusta la filosofía, pero que no se ha preparado para eso. La preparación de filosofía es seria, es compleja, es densa. Nosotros tenemos una licenciatura en filosofía, ¿cierto? Y aprovecho de contarles un poco que son 4 años, con una malla bien intensa, pero que tienen la posibilidad de la prosecución de estudios a pedagogía en filosofía. Y ahí el que quiera optar a la pedagogía en filosofía, que es lo que le permitiría trabajar en colegios, la enseñanza media, digamos, hace un 5.º año que ya depende de la Facultad de Educación. Nuestra carrera, licenciatura en filosofía, está instalada en el Departamento de Filosofía de la Facultad, ¿cierto?, de Ciencias Religiosas y Filosofía. Y el licenciado en filosofía, el que se mantenga, entre comillas, en la licenciatura, porque ambos, ya sea el que opte por la pedagogía o se mantenga solo en la licenciatura, igual va a ser licenciado en filosofía. Ese está en el título profesional. El licenciado en filosofía es aquel que está pensando en hacer una vida académica, más bien universitaria, que tiene que pensar de inmediato en un posgrado, o sea, estamos hablando de 4 años de pregrado, más 2 de magíster, más 4 de doctorado, que es un trabajo, yo la otra vez les aprovecho de comentar, los alumnos de segundo año me hicieron ver, como todos, y yo me incluyo también, me imagino que todos nos incluimos, el cansancio, ¿cierto, profe? Que tenemos muchas lecturas, entonces me hicieron ver ahí sus quejas como jefe de carrera, y yo le hago clase además al segundo año. Entonces yo les dije que ustedes optaron por la disciplina, por la carrera, en la cual uno nunca deja de estudiar, ¿ya? Uno nunca deja de estudiar, en el cual uno nunca deja de ser aprendiz, por este mismo deseo de saber, ¿cierto? De que siempre uno va a quedar como corto, y ya aparecen otros autores, o aparece una traducción oculta, no sé, de este mismo Foucault, han ido apareciendo libros ahora póstumos, traducciones de papers, de manuscritos que él tenía en su casa, qué sé yo. Entonces, es una disciplina, ¿cierto?, que implica mucha lectura. Creo que es gratificante finalmente cuando uno es capaz, por ejemplo, de dar ciertas respuestas, ¿ya? Aun cuando quizás sean reiteraciones de lo que han dicho otros, porque lo más difícil, claramente, es tener un pensamiento propio, ¿sí? Es decir, ¿qué crees tú respecto de eso? ¿Ya? ¿Qué es lo que pienso yo realmente? ¿Qué es para ti la libertad, el hombre, la verdad, la justicia, el bien, la belleza, qué sé yo? Que son las preguntas propias de la filosofía. Así que eso, yo me comprometo por lo menos a enviarte, Verónica, para que le haga llegar a los estudiantes cuando tengamos algunos. Yo segundo semestre hago unas clases abiertas. ¿Te acuerdas que el año pasado no lo articulamos así en forma pero invitamos a algunos.
Claro. Sí. Y de hecho llegaron profesores de bachillerato. Entonces, segundo semestre yo invito a profesores de distintos países y también de Chile, por supuesto, pero ahora ya más internacionalizado esto porque nos permite este formato hacerlo, para que conozcan otras miradas también sobre el tema del hombre, ¿sí? En este caso es antropología filosófica el ramo que yo hago, por lo tanto de una otra manera siempre va a estar eh, en la periferia, por decirlo así, la temática de la pregunta que interroga por el hombre, ¿ya? Así que no, de todas maneras, Javier, Martín, a través de la profesora Verónica, yo les hago llegar esa información, porque también hay una sobreabundancia, ¿cierto?, de cosas. Entonces, mejor decir ya, a esto quiero entrar, el viernes a tal hora, y así pueden entrar a un espacio de alto nivel en términos de que son académicos, digamos, de Argentina, de España, también de Chile, por supuesto, que nos van a dar distintas temáticas sobre el tema del hombre desde distintos enfoques, que además no es lo que normalmente uno ve, digamos, en la sala. Así que eso. No sé si hay alguna consulta, otra cosa. Nos pasamos un ratito de las 6. Sí, todavía estamos en los tiempos. Si hay alguna pregunta, aprovechemos los últimos minutos, o si quieren comentar, está abierto el micrófono y el chat. De nada, Javiera. Sí. Bueno, estén atentos nomás. El día en diciembre, perdón, en noviembre también tenemos, perdón, en octubre tenemos el Congreso Nacional de Filosofía, ya, y que es abierto, obviamente, como es bajo el formato de clases remotas, de charlas remotas. Ahí va a haber una enorme cantidad de temas en paralelo, por eso hay que inscribirse. Para alumnos de pregrado no tiene costo, ¿ya? Y si se inscriben formalmente, digamos, y participan, tienen asistencia, también les llega yo participo también, entre otras cosas, en la ACHIF, que es la Asociación Chilena de Filosofía, y estamos organizando este congreso ya desde hace un año, un poco más de un año, desde marzo del año pasado, y ese congreso es ahora en octubre. En el papel es en Concepción, ¿ya? En la U de Conce y en la Católica de Conce, pero en la práctica va a ser obviamente a través de las redes. ¿Ya? Y eso, si quisieran alguna vez el segundo semestre quizá ingresar a alguna clase en particular, como para ver cómo es una clase de filosofía, también ahí me avisan a través de la profesora y hacemos el link, ¿cierto?, para una invitación, entre comillas, especial, así, pero siempre va a estar en las clases abiertas de antropología filosófica durante el segundo semestre, que ya el año pasado alcancé a hacer 3 y este año espero que sean por lo menos unas 6. Y también te encuentran con antropología en los que están en terapia ocupacional, ¿tienen clases también de antropología? Claro, ellos tienen filosofía de la ciencia el segundo semestre y el tercer semestre tienen bioética. Y ahora estamos terminando con ellos bioética y tengo entendido que hay un gran contingente ahí de alumnos de terapia, o sea, de bachillerato en terapia, no sé cuántos, pero en general hay hartos que entran. Eso. Quieren Sí, entrar a su... sí, está. Bueno, en la enseñanza media, a propósito, también para los que les guste, estén pensando a lo mejor lo que les dije, les interesó, en la enseñanza media, fíjense que gracias a la presión de los propios profesores de filosofía y los que vienen de formación científica humanista recordarán que en tercero de medio se hacía psicología y en cuarto de medio filosofía y particularmente ética. Ahora no. Ahora tercero y cuarto medio es solo filosofía, ¿ya? Porque de una otra manera teníamos que hacer una disciplina que no es la nuestra, ¿cierto? Y que era un tema interesante, pero que en estricto rigor no estábamos, digamos, estrictamente preparados para hacerlo. Así que eso también es un cambio interesante en lo que es el currículum de la enseñanza media. Filosofía más pura, digamos, y además hay electivos ahora que en mi época, ni como alumno, menos, o sea, ni como profesor, ni menos como alumno existía, de estética, de teoría política, del tema del poder, un poco lo que hablamos hoy día también. Así que esos son campos interesantes de trabajo para quien le gusta hacer clases, obviamente. Bueno, Fernando, yo te agradezco mucho esta
esta charla interesante, nos hace pensar, nos dejas también con hartos nombres para seguir buscando. Los estudiantes, si quieren también conocer más de la carrera, ¿dónde te ubican? ¿Cómo pueden ponerse en Sí. contacto contigo? Aquí Si le puedes les dejar. les dejo mi correo, ya, así que yo no hay problema en contestar si es que necesitan alguna orientación bibliográfica, quizás, dónde entrar por primera vez. Hoy día tenemos la suerte, ¿cierto?, de que hay mucha información en la red. Hay que discriminar lo bueno, ¿cierto?, de lo secundario, hacer un triaje ahí con los libros. Así que también, pues si en algún momento necesitan, no tengan duda en escribir. ¿Ok? Muchas gracias a los asistentes y bueno, y quedan invitados también para la próxima semana para continuar en estos encuentros vocacionales. Así que muchas gracias, Fernando, por la interesante charla. Gracias a ti y gracias